Muy buenas tardes, mi nombre es Arturo López, soy el curador de esta exposición de Luis García Guerrero, El Reino de la Naturaleza. Vamos a hacer un recorrido a partir de los temas, las propuestas, la producción del artista guanajuatense. La primera retrospectiva que se le hace en León, Guanajuato, la tercera en vida que se le hace al artista, dos en la Ciudad de México, y esta sería la tercera, la primera gran retrospectiva que le organiza el Museo de Arte e Historia de Guanajuato a este gran artista. Vamos a ir recorriendo y viendo sus diferentes propuestas estéticas y sus aportaciones al arte mexicano. El Reino de la Naturaleza de Luis García Guerrero proviene, el título proviene básicamente de las obras que realiza con este tema, los tres reinos de la naturaleza, donde podemos ver el reino animal, el reino mineral y el reino vegetal. Hace varias obras con este tipo de composiciones que nos revelan, por un lado, la maestría técnica que tiene, por otro, el estudio atento de la naturaleza que realiza desde que vive en Guanajuato, posteriormente en la Ciudad de México y a su retorno a su ciudad natal. Lo que vemos es, tanto en composición como en realización técnica, que es una cualidad que él lo va a identificar en la historia del arte, que una precisión muy minuciosa que hace de sus elementos, en este caso del reino de una piedra mineral, de una fruta y del reino animal. En este tipo de composiciones estamos viendo que ya él es una característica de sus cuadros, el colocar ciertas repisas que lo van a ir identificando a lo largo de su producción. Y este tipo de repisas es simplemente para resaltar la fisonomía de la forma que está pintando, en este caso los elementos que estamos viendo. Sin embargo, esto también nos remite obviamente a la pintura renacentista, que son sus modelos principales que él va desarrollando. Es decir, en primer plano coloca la figura, la forma de lo que está retratando, de su modelo predilecto. Sin embargo, todas las fuentes provienen de la pintura renacentista. Vemos en este caso también como ya con una composición mucho más compleja de diferentes elementos, sin embargo, sigue siendo los tres reinos de la naturaleza, cómo logra pintar con una precisión en el detalle los diferentes elementos. Ya aquí agrega más composiciones, más elementos para poder armonizar su pintura. Y si vemos, tanto a detalle como un poco a lo lejos, vemos que está perfectamente equilibrada la pintura. Tiene a sus extremos los elementos, tiene al centro y tiene composiciones en la parte inferior y en la parte de arriba para equilibrar sus composiciones. Y este tipo de cuadros que él personaliza provienen de sus estudios que realiza de otro gran pintor que vamos a ver también de Guanajuato, que es Hermenegildo Bustos. En esta primera sección, en torno a la naturaleza, en torno a los paisajes de la ciudad natal de Luis García Guerrero, podemos ver cómo desarrolla en principio paisajes de unas panorámicas abiertas. Sin embargo, poco a poco va a ir asimilando diferentes tipos de composiciones, como esta, que es más una vista frontal de una localidad de Guanajuato, y sin embargo que vemos un guiño o un link que tiene con las propias producciones de un gran amigo de él, como es José Chávez Morado. En esta otra pintura vemos que, pese a lo que se dice comúnmente que es una composición cubista, no lo es tal cual. Es más bien una composición de estilo geométrico, es decir, que realiza a través de diferentes geometrías arquitectónicas, una de las vistas de Guanajuato, pero no puede catalogarse como cubista porque no es realmente la composición estética de esta vanguardia, sino más bien es una composición con ciertas geometrías muy bien ubicadas. Y bueno, vemos que utiliza diferentes soportes, a veces los pinta en tela, otras veces, como es su cualidad mucho más identificada, en soportes de madera, que es donde él va a precisar con una cualidad casi de miniaturista todo lo que es sus diferentes tipos de composiciones, en este caso las vistas de montañas. En el segundo núcleo hemos recopilado una serie de obras del artista en torno a los dibujos y a los retratos que desarrolló. Quiero decir que esta serie de tintas, conocidas comúnmente con el título de Prostitutas, de 1947, todas estas composiciones, salvo estas tres obras que están enmarcadas, el resto no se conocían y que nos vienen a enriquecer la producción que realizó el artista en torno a este tema de las prostitutas. Y bueno, es un tema, si bien convencional,
decíamos con anterioridad que le deben los antecedentes a la admiración y al estudio que realiza de José Clemente Orozco. Luis García Guerrero admiró al pintor jalisciense y es conocido que cuando va a la Ciudad de México en 1949, lo primero que hizo Luis García Guerrero fue ir a ver una exposición de José Clemente Orozco en el Museo del Palacio de Bellas Artes, donde se exhibió la serie La Verdad, la conocida serie de dibujo de José Clemente Orozco, donde retrata una serie de desnudos y de prostitutas, y de ahí viene esa admiración y esa práctica, por lo que no es casual que en la historia del arte este tipo de dibujos estén vinculados de Luis García Guerrero con José Clemente Orozco, porque en efecto tiene esa liga tanto compositiva como técnica, y que él propiamente reconoció haber visto esta pintura dramática que le sorprendió mucho de José Clemente Orozco. Bueno, y esta serie de retratos también los exhibimos aquí porque son de las composiciones más acabadas, más fuertes de Luis García Guerrero. En este cuadro, de La Mujer con Durazno, podemos ver perfectamente el antecedente que él le debe a la pintura renacentista. Piensen, por ejemplo, ustedes en el famoso autorretrato de Durero, y van a ver que hay un antecedente inmediato para poder asimilar este tipo de pintura. Y bueno, lo que hicimos en este espacio fue buscar también algunos de los bocetos que no se conocían, que se exhiben por primera vez en torno a cada uno de estos retratos. Este boceto, por ejemplo, que le hace del retrato de su mamá a los 8 años de edad, cuando está retratada para su primera comunión, le hace este retrato Luis García Guerrero apoyado en una fotografía del álbum familiar. Y lo que hacemos es mostrar también uno de sus bocetos para ir viendo cómo es el desarrollo y el resultado final que realiza el artista. Lo mismo que de esta figura, que es más de un estilo geométrico, igualmente va acompañada con uno de sus bocetos. Y lo importante de los bocetos es ver cómo lo había imaginado inicialmente el artista y cómo quedó al final el retrato. Vemos aquí, por ejemplo, que tenía proyectado 2 palomas, que es lo que coronarían a esta mujer, y en el resultado final ya no lo está. En esta composición geométrica, que son de los años 50 que realiza Luis García Guerrero, podemos ver ya el influjo que tiene de otro gran artista como es Alfonso Michel, su gran amigo, pintor colimense, y a quien le debe también varias de las aportaciones y fortalecimiento de su propia producción. Decía yo inicialmente que Luis García Guerrero le debe en demasía parte de su formación artística y su instrucción como autodidacta en la pintura a Hermenegildo Bustos. El pintor de Purísima del Rincón es una de sus referencias inmediatas, es uno de sus estudios predilectos que realiza Luis García Guerrero. Podemos ver en estos 2 bodegones que son fantásticos, que son maravillosos en la producción del pintor de Guanajuato, cómo Luis García Guerrero asimila tanto el tipo de composición de las figuras, de las formas, de los frutos que están en un primer plano totalmente abstracto, y cómo está también retratada cada una de la forma y sobre todo la densidad que tienen las figuras, la densidad que tienen los elementos. Si se fijan, aunque nosotros lo estemos observando, podemos apreciar esa densidad que tiene cada uno de ellos, es decir, casi podríamos sentir el peso de cada una de sus formas. Bueno, eso es lo que lleva a Luis García Guerrero precisamente a sus propias pinturas. Lo que hace Hermenegildo Bustos es no solamente retratar el fruto en una temporada, sino que también nos hace ver con igual esmero el interior de cada uno, y eso es lo que va a asimilar y eso es lo que va a proyectar Luis García Guerrero en torno a su propia pintura. Estos 2 bodegones del siglo XIX forman parte de la colección del Museo Nacional de Arte, que el colorido también es mucho más vivo, mucho más fuerte. Sin embargo, este tipo de composiciones, bueno, se los debe también a la propia pintura que él reconoce de Hermenegildo Bustos y de otro gran artista del siglo XIX como es Agustín Arrieta. Sobre todo el vínculo que podemos ver más cercano de la naturaleza muerta y del tipo de composiciones que hace este artista hacia Agustín Arrieta, lo podemos ver en estas 2 pinturas llamadas Naturaleza Muerta con alcancías 1 y 2. En el desarrollo y ya en su consolidación, podríamos decirlo así, del pintor
de Guanajuato es la elaboración cada vez más compleja de pinturas como este tipo. Sus alacenas yo podría decir que son de las pinturas o de las obras más cotizadas, más codiciadas por los propios coleccionistas, debido a la gran composición que tiene cada una de ellas. Es decir, a través de este tipo de alacenas él puede enmarcar tanto sus figuras como la armonía de sus composiciones y sobre todo la destreza técnica que ya logró consolidar en los años 60 y 70. Este tipo de composiciones que le dan una variedad a sus formas, a sus modelos predilectos como son las mandarinas, con esta luz que tiene cada una de las pinturas, bueno, nos habla ya de un artista consolidado, de un artista ya formado, que puede proyectar y ir haciendo mucho más complejo el tipo de sus composiciones. Vemos, si se fijan en esta alacena aparentemente sencilla, hay un fruto mayor del lado izquierdo hacia uno menor del lado derecho y así sucesivamente. Esto lo hace el pintor simplemente para equilibrar la composición y lo que hace es que con esa precisión en el dibujo y en la pincelada, pues bueno, podemos ver la profundidad que tiene cada una de estas alacenas. Y bueno, una variante de este tipo de pinturas que también son de las más cotizadas, de las más codiciadas, de las más apreciadas en la historia del arte, pues bueno, son este tipo de combinaciones donde hay una naturaleza, un aspecto de la naturaleza muerta, donde hay un aspecto todavía del reino animal, pero si se fijan, cada una de sus formas, o sea, tiene esa frescura en la pintura y eso es lo que le hace reconocer, haber sido reconocido en vida, haber tenido una gran fortuna crítica y que en la actualidad, pues, todo mundo que pueda ver una pintura de esta naturaleza ya lo puede identificar como un García Guerrero, porque ya han logrado personalizar un estilo. Es decir, que a través de este tipo de composiciones y de elementos los logra individualizar y los logra personalizar. Y los logra personalizar al grado de que no hay un artista que se le pueda comparar en este sentido y por lo cual podemos decir, esta pintura es un García Guerrero. Nos vamos de este lado, tenemos una sala de lectura que también hemos proyectado para esta exposición para darle al visitante un descanso, que pueda consultar algunos de los libros ya publicados que forman parte de la fortuna crítica del artista, como este libro con un texto de Sergio Pitol. También mostramos algunas fotografías para contextualizar quién es el artista, en su familia, retratado por Paulina Lavista, con su colección de piedras minerales, por ejemplo, que vemos ahí sus modelos y sus recursos directos, y lo que decía Luis García Guerrero, bueno, es que él coleccionaba las piedras que también le había heredado su padre, ingeniero en minas, y él igualmente fue coleccionando y guardando estas piedras minerales como reliquias, y de ese tipo de cosas partía para ir a la pintura. Es decir, de temas tan sencillos buscaba la belleza esencial para trasladarlo a una composición pictórica. Y lo podemos ver aquí, que es el ejemplo perfecto de esta fotografía de Carol Patterson, hacia 1994, donde el propio artista nos está mostrando la densidad, la forma de sus recursos pictóricos, como es una mandarina. Hacia el año de 1963, Luis García Guerrero da un giro a sus composiciones estéticas, es decir, ya no solamente retrata la figura, como en este caso, que la individualiza, la personaliza en una composición plástica que sea a través de un solo elemento o a través de tres elementos de la misma figura, de la misma naturaleza, o empieza a jugar con composiciones como si estuvieran flotando para llegar a este tipo de resultados, a un realismo mágico. Un realismo mágico es un término que composición cotidiana, de elementos cotidianos, irrumpe de repente un elemento fantástico que puede aturdir, maravillar o alterar la percepción del propio espectador. Hay un elemento fantástico, simplemente que irrumpe nuestra cotidianidad. Eso es el realismo mágico, un término que viene desde 1925 y que se siente más identificado Luis García Guerrero hacia el realismo mágico que hacia el surrealismo. Surrealismo es
otra variante, otro tipo de vanguardia que no está vinculada precisamente a los preceptos de Albert de Tol, sino más bien Luis García Guerrero decía que su pintura más bien naturalista estaba, o él se sentía mucho más identificado hacia lo que es el realismo mágico. Y aquí lo podemos ver perfectamente en esta maravillosa pintura que es de mis preferidas, como una tuna con una sobredimensión en un paisaje guanajuatense, parece ser que está amenazada por una avispa, pero lo que hacemos es que simplemente el pintor ha logrado alterar la percepción del espectador. ¿Por qué? Porque justamente ha desproporcionado las dimensiones naturales de un elemento y los combina en un contexto local, en una geografía local, y siempre hay un elemento que invade y que altera. Por lo mismo lo podemos ver aquí con este velón, donde igualmente siguiendo la instrucción de Hermenegildo Bustos, simplemente lo individualiza y lo contextualiza en una geografía guanajuatense. Luis García Guerrero incursionó en la pintura abstracta, aunque fue en un breve periodo, de 1957 hasta 1961, empezó a practicar y a dar ciertos vuelcos en su pintura figurativa, empezaba a incorporar elementos abstractos, como en estas botellas, como en este barco de papel, que ya empieza a identificarse esos elementos abstractos. Y bueno, tenemos el antecedente de esta pintura de 1941, que es un ensayo, realmente un ensayo pictórico que realiza inquietado por la pintura abstracta. Es una pintura de 1941 que se llama Polvos de aquellos lodos, que nos remite a un dicho popular en torno a un estado que tiene que ver con el estado de natal, con una localidad. Esta pintura, que lamentablemente debido al tiempo y a la mala conservación ha ido perdiendo su colorido, era un color mucho más rojo, mucho más magenta, mucho más vivo, debido al tiempo y a las malas condiciones donde se ha estado, a donde pertenece, pues ha ido perdiendo ese colorido y sobre todo esas diagonales en negro que dividen como estrías, parecen dividir el color de fondo. Bueno, este es el primer ensayo abstracto de Luis García Guerrero que se conoce en 1941. Sin embargo, ya en los años 50 empieza a desarrollar este tipo de composiciones donde está más interesado por la grafía china, como podemos ver, y por el colorido, por supuesto. Además de que en términos biográficos, en 1957, él se vincula por Lilia Carrillo, por Manuel Felgueres, por Enrique Echeverría, por Fernando García Ponce, entre otros artistas, y lo que querían es abrirse paso o romper, como ellos decían un poco, tratar de romper con los cánones de la Escuela Mexicana de Pintura, específicamente con la pintura mural. Ellos querían abrirse paso a los preceptos de Diego Rivera, de José Clemente Orozco y de David Alfaro Siqueiros, y empezaron a exhibir pintura abstracta, pintura no figurativa, y empezaron a exhibirla en recintos más bien de galerías particulares. Eso es lo que se le domina y se conoce usualmente como ruptura, esta generación de la ruptura. Bueno, Luis García Guerrero se vinculó a ellos a través de la Galería de Arte Mexicano de Inés Amor a finales de la década de 1950, y es que empieza a desarrollar este tipo de composiciones. Y lo que, desde mi punto de vista, este tipo de composiciones tienen mucho más sentido cuando se muestran en conjunto que cuando se muestran de manera individual. Si mostráramos solamente y no conociéramos del artista algún otro antecedente, veríamos esta composición, digamos, un tanto poco significativa. Sin embargo, cuando vemos las variantes que va desarrollando él, de la pintura abstracta, de las manchas, del experimento en torno a estas manchas y a la propia grafía, cobran mucho más sentido este tipo de composiciones en conjunto. Por eso es que se exhibieron y se seleccionaron este tipo de obras, que además son inéditas, se presentan por primera vez porque tienen un sentido mucho más complementario a la producción que realiza Luis García Guerrero en torno a la pintura abstracta o pintura no figurativa. En 1980, en la década de los 80, Luis García Guerrero, afectado ya por problemas visuales que produce la diabetes,
empieza a desarrollar otro tipo de composiciones, aunque aquí vemos todavía algunas que tienen que ver con la naturaleza muerta y con el ángulo geométrico. Sobre todo estas pinturas están mucho más ligadas a lo que realiza en ese entonces su amigo pintor Alfonso Michel. Sin embargo, el tipo de obras como estas, sobre todo esta, que es la última pintura conocida de Luis García Guerrero, firmada en 1995, recordemos que fallece un año después, bueno, hace un cambio radical en su pintura debido precisamente a estos problemas de la visión que tiene, que le produce la diabetes. Abre su paleta, maneja soportes de tela mucho mayores a los que vemos ya en madera, que son mucho más pequeños. Regresa nuevamente al dibujo, al colorido, porque precisamente es lo que le permite, de acuerdo a su visión del momento, poder seguir pintando. Lo hace en pinturas en telas de mayor formato, recupera nuevamente el color, y este tipo de composiciones florales, por un lado, tiene el antecedente de que en 1980 viajó a Nueva York y quedó impresionado por la pintura de Van Gogh y de Picasso de los arreglos florales. Y él se preguntaba, le escribía a sus amigos pintores, que cómo era posible que en la pintura mexicana no hubiera tanta producción en torno a las flores, o al menos como composiciones individuales, y él lo empezó a practicar. Y para eso tenía una señora que le hacía los ramos de flores de la Colonia del Valle, y ella era quien le hacía este tipo de arreglos florales que él los trasladaba a la pintura. Nuevamente les digo que de temas sencillos eran precisamente los recursos y los modelos predilectos para llevarlos a la pintura de Luis García Guerrero. Él decía que simplemente necesitaba una mandarina para poder apreciar su armonía, su belleza, su densidad, su forma, y que de esas cosas sencillas partía para ir a la pintura. Y bueno, esta es la última pintura conocida, firmada, al menos firmada, que se conoce de Luis García Guerrero, de 1995. Y bueno, esta obra, reconocida de ese periodo de Luis García Guerrero, de 1980, y que ilustra precisamente la monografía de Sergio Pitón. Bueno, finalmente decir nada más que Luis García Guerrero murió en 1996, y esta exposición se hace precisamente con motivo del 20 aniversario luctuoso, con más de 100 piezas inéditas que se localizaron en una colección particular, y es ese doble propósito que tenemos. Por un lado, homenajear al artista en ocasión del 20 aniversario luctuoso, y por otro, mostrar esta gran cantidad de piezas inéditas que se muestran por primera vez en León.